Bien, estudiantes, ¿cómo están? Estudiantes de segundo avanzado. Empezamos ya nuestra primera actividad de este año 2021 con toda la fuerza y el optimismo, ¿ok? Con todas las ganas de avanzar y de hacer bien las cosas. Bien, entonces esta semana tenemos una actividad muy interesante en el área de matemática, ¿ya? ¿Cuál es la actividad? Interpretamos información estadística, ya estamos viendo la parte estadística y vamos a recordar lo que hemos llevado el año pasado sobre la problemática en salud física y emocional a través de tablas y gráficos estadísticos, ¿bien? Entonces vamos a iniciar. ¿De qué trata? Dice, la pandemia trajo consigo consecuencias muy funestas en el ámbito de la salud física y también mental. Muchos de nosotros durante el confinamiento hemos experimentado estados emocionales diferentes que han alterado en algunos casos nuestra salud física, ¿no? Ahora, para cierta tranquilidad, ¿no? Ya se está llevando a cabo el proceso de vacunación, ¿verdad? Bueno, hay cierta tranquilidad, pero vamos a ver cómo va este proceso, es que tan rápido es o lento, ¿no? Entonces, pero por ahí vamos todavía cuidándonos, ¿no? Digamos, teniendo las precauciones todavía, ¿no? Para evitar los contagios. Ahora le pregunto, ¿cómo podemos ayudar a la mejora de la salud física y emocional? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. ¿Cómo podemos presentar información sobre ese tema al respecto? Entonces, ¿cómo presento yo una información si me piden hacer un trabajo sobre eso en el área? ¿Qué conocimientos matemáticos necesitamos para organizar e interpretar información? ¿No? Ay, para presentar alguna información necesito conocimientos, sí, para que puedan decir, digamos, se viene la segunda ola del contagio, ¿no? ¿Cómo es que saben que se viene la segunda? ¿Qué pasó? Hubo un aumento, ¿no? Porcentual, un aumento en cantidad de personas que fueron contagiadas, digamos, en el periodo al día, cuántos eran, ¿no? Entonces, por eso decían, el pico está creciendo, todavía no baja, todavía no hay una meseta. Entonces, todas esas cosas son cuestiones, ¿no? De conocimiento matemático, ¿ya? Entonces, netamente la parte estadística. Bien, ¿qué necesitamos ahora para poder trabajar? Su cuaderno, ya un cuaderno cuadriculado, ¿no? De repente tienen del año pasado, ¿no? Pero bonito, siempre el orden es muy interesante. Me ordeno, pongo qué grado, pongo la fecha. Las fechas son importantes porque ya les he dicho, ustedes tienen que mandar sus evidencias, ¿ok? Entonces, y o si no, hojas engrampadas, pero con fecha, siempre con la fecha y el tema, el título del tema, ¿bien? Y la concentración y disposición de ustedes, que es muy, muy importante. Segundo, ¿qué haremos en esta presente actividad? Tendrás el reto de organizar información. ¿En dónde voy a organizar la información? Tabla de frecuencia y va a presentarlo en gráficos estadísticos, ¿ok? ¿Estamos preparados? Creo que sí. Bien, vamos a repasar un poquito. Dice. Organizamos y representamos datos de situaciones cotidianas mediante tablas y gráficos estadísticos. Y vamos a recordar el tema de variables estadísticas. ¿Se acuerdan que trabajamos nosotros el año pasado este tema también? Entonces ahora vamos a recordar un poquito de variables. Dice Armando y Fabiola son dos estudiantes de EVA de la región Puno, quienes hablan quechua. Nos cuentan que han participado en varias asambleas y conferencias sobre la diversidad cultural y lingüística del Perú. Asimismo, les gusta investigar sobre ese tema. La última información que tienen se trata de cómo somos en relación a nuestra diversidad lingüística y cultural. Ellos nos presentan algunos datos. Miren, ¿qué pregunta hicieron para investigar esto? Pues ellos han querido investigar algo, entonces para investigar tengo que utilizar un instrumento de recoger información. ¿Qué era? ¿Se recuerdan? Las famosas encuestas o cuestionarios, ¿se acuerdan? ¿No? Hicimos el año pasado también esto. Entonces, acá también ellos aplicaron, ¿no? ¿Cuáles son las lenguas indígenas más habladas en el país? ¿No? Entonces, de esa pregunta ellos recabaron esa información. Ahora, en base a la pregunta, les digo yo, si dice, ¿cuáles son las lenguas indígenas más habladas en el país? ¿Recuerdan ustedes qué variable estaba trabajando acá? ¿Qué variables estaba manejando? ¿O cuál era la variable de estudio, ¿no? Para este grupo, ¿no? ¿Se recuerdan? Se dice, ¿cuáles son las lenguas? ¿Qué voy a dar de respuesta? ¿Una cantidad numérica o una cualidad, digamos, algo literal? ¿Cuáles son las lenguas? Voy a mencionar a esa lengua más hablada, ¿cierto? Entonces no es una cantidad numérica. Entonces, por lo tanto, es una variable. ¿Se recuerdan cuáles eran las variables? Cualitativas. Estamos recordando, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos ahí. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres tienen como lengua materna una lengua indígena? Cuando me hablan cuántas mujeres, ¿no? Entonces estoy hablando de cantidades, ¿no? Numéricas, por lo tanto es una variable cuantitativa. Bien, estamos recordando, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, cuando hacemos una pregunta, planteamos, ¿no? Y recabamos información, estamos manejando variable de estudio. ¿Qué cosa quiero investigar? Por ejemplo, si ahora ya había una pregunta inicial, decía, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar ante este problema de enfermedades físicas, enfermedad mental que muchas de las personas hemos estado experimentando durante todo este
año de confinamiento o año de pandemia, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí, ¿no? Analizando los qué variable manejaremos. Bien, entonces ahora entramos al punto de las tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? Dice, la tabla de frecuencia o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias, de esos datos que hemos podido recoger de la encuesta, de un cuestionario que he hecho la pregunta, pero yo quiero investigar más, quiero saber, ¿no? Entonces, eso, de ese dato se va distribuyendo en una tabla. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales, claro, justamente para eso. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. ¿Ok? Claro, porque no van a preguntar a todos. Por ejemplo, ahora estamos en elecciones ya, ¿no? Entonces hay que vamos viendo. Están haciendo preguntas, hacen encuestas y sacan, ¿no? Que está primero el escano, está segundo. Entonces, vamos viendo ahí, te han preguntado a ti, te han encuestado a ti, no, a mí tampoco. Entonces, pero hay un muestreo que han hecho, ¿no? Entonces, a un grupo de personas que es representativo de toda la población, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, se ha recolectado información sobre las enfermedades respiratorias más comunes que han sufrido los estudiantes de segundo del SEBA 3015 en la ciudad de Paramonga durante el año 2020. Miren, entonces acá, cuando ponen esto, dice enfermedades respiratorias más comunes. Por lo tanto, ¿qué variable estaré manejando? Estaré manejando la variable cualitativa, claro, porque dice, ¿qué voy a dar de respuesta? La enfermedad más común que les afectó a los estudiantes ha sido tal enfermedad. Se voy a dar el nombre de la enfermedad, ¿no? Entonces, estamos manejando variable cualitativa. Entonces, me habla de los estudiantes de segundo, del SEBA tal. Entonces, ahí estoy mencionando muestreo, ¿no? ¿Cuánto sí me muestreo? Ahí está, 50 estudiantes, o sea, no se ha preguntado a todos, pero solamente los estudiantes de segundo, que son 50. El SEBA tiene más estudiantes, porque tiene primero, tercero, cuarto, ¿no? Entonces, pero solamente se está trabajando con los estudiantes de segundo, ¿bien? Entonces, ¿qué enfermedades se han tomado en cuenta aquí para hacer digamos, la investigación? Resfriado, asma, bronquitis, gripe, amigdalitis. Y aquí está lo que se recolectó, ¿no? Resfriado, 10 estudiantes, asma, ya. Pues ahí está. Total, 50 estudiantes. Miren, pero eso todavía no es la tabla de frecuencias. Acá todavía se ha ordenado el dato todavía. Ahora vamos a distribuir esos datos como tiene que ser y que me va a servir a mí para hacer el gráfico y poder representar todo. Tenemos acá, ¿cuál es el procedimiento a seguir para completar la tabla de frecuencias? Miren, esta tabla todavía es una tabla con los 3 datos más importantes, todavía nos faltan colocar más, ya vamos a ir en el transcurso del año, vamos a ir ampliando más nuestra tabla. Entonces, pero ahora vamos trabajando con esto y recordando, porque el año pasado ya hicieron esto, ¿no? Entonces acá, frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentaje, bueno, ahí tenemos, miren, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Viene a ser el número de veces que se repite un dato, es decir, en este ejemplo, ¿no? Estudiantes con resfrío fueron 10, ¿cierto? 10, o sea, el resfriado se repitió ¿cuántas veces? 10. El asma ¿cuántas veces? 8. La bronquitis 8, y así, ¿no? La cantidad de veces que se repite un dato. En este caso, ¿cuál? El dato referimos a las enfermedades, ¿ok? Bien, la relativa, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Viene a ser, dice, la división de la frecuencia absoluta entre el total de elementos, ¿ok? Total de elementos encuestados. Entonces, entre la muestra total, ¿no? Por lo tanto, tenemos acá que la frecuencia relativa, también otro dato más, tiene que ser siempre menor que 1. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ser menor que 1. Y al final la sumatoria me tiene que dar 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá se ha dividido 10 entre 50. ¿Qué dio? 10 entre 50, 0,2. Divide 8 entre 50, ¿qué va a dar? 0,16. Y así, la división de la frecuencia absoluta entre el total, voy a obtener la frecuencia relativa. ¿Ok? Bien, estamos trabajando solamente en este caso, vuelvo a repetir las columnas más básicas de una tabla de frecuencias. Ya vamos a ver otras más. Entonces, acá, frecuencia relativa porcentual. Es decir, para obtener el porcentaje multiplicamos cada frecuencia relativa por el 100%. Por ejemplo, 0,2 por 100%, 20%. Ahí está, ¿ve? 0,16 por 100%, 16%. Entonces es el porcentaje. Y al final la suma tiene que ser el 100% el total. ¿Ya? Entonces ya completamos la tabla. ¿Qué datos son importantes? Tener el total para poder calcular la frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces acá, el total, si me dijeron que si hay una muestra de 50, entonces pues tiene que sumar 50. ¿Ya? Bien, miren qué interesante. Y luego, ¿qué viene?
Luego que ya hice mi tabla, ya organicé mi información en la tabla, ¿no? Ya ordené la información, ya lo he distribuido la información. Ahora tengo que representarlo gráficamente, ¿ya? Y dice, a través de los gráficos estadísticos podemos representar e interpretar la información obtenida. Existe variedad de gráficos, ¿ya? Gráfico de barras, que vimos el año pasado también, gráfico de líneas también lo vimos, gráfico de sectores, pero más vamos a ahondar al gráfico de sectores, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de gráfico de sectores, pero ahora vamos a hacer nosotros nuestro gráfico de este tema, de esta tabla que hemos trabajado. Entonces dice, ¿cómo lo elaboramos? Si yo no tengo una computadora y no puedo hacerlo de la computadora y lo tengo que hacer manual, entonces ya tengo que tener yo mi compás. Y si no tengo mi compás, mi transportador, algo redondo para hacer mi gráfico. Pero el transportador sí es esencial porque tienen que medir ángulos. ¿Ya? Ahora les voy a explicar cómo es eso. Entonces, es importante ubicar el centro de la circunferencia, ¿ya? Así mismo recordar que toda la circunferencia, ¿cuánto mide? 360 grados. No recordamos, ¿ah? La vuelta, 360 grados. Eso es importantísimo. Luego, empleando el transportador, trazar los ángulos que correspondan a cada sector. Claro, porque si me dice gráfico de sectores, porque justamente los voy a dividir por sectores, de acuerdo a en este caso a los datos que yo tengo en mi tabla, que son enfermedades. Resfriado, asma, bronquitis, ¿son cuántos? 5, ¿no? Entonces tiene que haber 5. Tengo que dividir en 5 porciones, 5 sectores. Pero no se trata de dividir por dividir, sino de acuerdo a los datos obtenidos. ¿Ok? Entonces, yo supongo que si esto es más, este es otro gráfico cualquiera, más grande, porque acá hay mayor cantidad, ¿no? Mayor incidencia, mayor frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, igual acá tiene que ser, ¿ya? Entonces, mire, ¿cómo hago para calcular los sectores? Agarrar mi transportador y medir, ¿no? ¿Cómo hago? Hago esta regla de 3 simple, ¿ya? Por ejemplo, para resfriado, dices, empiezo con los totales. Si 50 estudiantes equivalen a 360 grados, 10 estudiantes, ¿a cuánto equivaldrá? Entonces, ¿qué hago? Multiplico 360 por 10 entre 50 y me sale el sector para resfriado, 72 grados. Entonces, ¿qué haré yo para saber, no? Que digamos en este caso sale 72 grados acá. Entonces voy a tener que agarrar mi transportador y ubicarlo, medir el ángulo, buscar en el transportador donde diga 72, marco y trazo con mi lapicito acá, ¿ya? Igual para asma, dice, igual hace la misma premisa, si 50 es a 360 grados, ¿no? 8, ¿cuánto será? Multiplico 8 por 360 entre 50 y me sale 57,6, que de repente posiblemente lo podríamos manejar y digamos, redondear a 58. Cojo mi transportador de la misma manera, ¿ya? Y empiezo a medir, ¿no? Por ejemplo, acá. Entonces mido, ¿no? Entonces, a partir de donde termine, cojo, ubico el transportador y mido el grado. Ya, y así sucesivamente de todos, hasta completar. Y acá, claro, se sugiere que le cambien de color para diferenciar, ¿no? Cuál es el resfriado, cuál es el... Y luego ya poder dar tu resultado, ¿no? Dice, los ángulos calculados nos sirven para graficar empleando el transportador, por eso les digo. Ahora, pero si yo tengo una computadora, yo puedo entrar, ustedes ya van a entrar cuando tengan la computadora, van a entrar a Word, ¿ya? Van a entrar en Word, vamos a ver, acá les voy a poner rapidito cómo lo podrían hacer. Estábamos en el gráfico, ¿verdad? Entonces, estábamos por aquí. Ustedes, ¿qué van a hacer? Van a entrar acá, a insertar, van a poner gráfico, van a buscar circular, ¿ya? Van a hacer clic en el circular, aceptar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Porque sale práctico y ahí, ¿no? Aceptar, y luego que hacen aceptar aquí, les va a salir este cuadrito. Ustedes cambian esto, bueno, a mí me sale ese cuadro que yo lo tengo grabado. Ustedes cambian estos datos y le ponen, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Le ponen a resfriado, asma, los 5 y los datos de la frecuencia. Ustedes colocan eso, ya hacen clic y automáticamente el gráfico ya les sale todo listecito, ¿ya? Eso van a hacer si es que, claro, trabajan con la computadora. Y si no, lo hacen manualmente usando el transportador, ¿ok? Bien, entonces eso es con respecto a la explicación de hacer un gráfico por la computadora. ¿Bien? Entonces continuamos. Y ahora acá viene lo de ustedes. Ahora viene la parte práctica, chicos, ¿ya? Entonces acá igual ustedes van a trabajar, ustedes son acá los ya no ya, y que lo van a hacer, estoy segura que bien. Mire, tenemos esta actividad. En esta pandemia se ha visto afectados los estados emocionales de muchas personas, y eso es muy cierto. ¿Cuál ha sido la más evidente entre los estudiantes del SEBA 3015? Entonces, luego de una encuesta se tiene la siguiente información. Se ha investigado y se tiene esta información, ¿no? Se habló de depresión, 10 estudiantes, ansiedad, 6 estudiantes, estrés, 10 estudiantes, agresividad, 4. ¿Cuántos estudiantes hay en total? ¿Qué tengo que hacer? Lo suman. Lo suman y colocan el total. Dice, ¿el total será importante? Claro que es importante. Recuerden que el total nos servía a nosotros para hacer nuestro gráfico y también para armar nuestra tabla. ¿Por qué? Porque yo para hallar la frecuencia relativa, ¿qué hacía?
Tenía que dividir cada frecuencia absoluta entre el total y voy obteniendo lo que está acá. Entonces, ustedes igual van a trabajar. Entonces, aquí igualito, ¿no? Entonces, arman acá, copian estos datos de acá y dan por acá. Los copian, colocan el total y luego van a hacer haciendo la división para encontrar la frecuencia relativa e ir completando. Esto lo vamos a ir trabajando la segunda clase. ¿Ya? Ustedes me van participando, de repente me mandan ya, profesor, ya lo hice, está bien, entonces vamos a interactuar en base a eso, ¿no? Yo les hago otras preguntas de refuerzo, de afianzamiento, y así vamos a ir avanzando en nuestra actividad, ¿ok? Entonces, esta tabla la van a completar, ¿ya? Y luego, ¿qué van a hacer? Dice su gráfico. Acuérdense cómo hemos estado haciendo. El total, no le he puesto el total porque ustedes tienen que sumar, es una suma sencilla. Colocan y hacen esa regla de 3 para poder calcular los grados que corresponden a tu gráfico circular. Ustedes acá van a hacer su gráfico circular, ¿ok? Entonces no puedo yo dibujarlo acá, pero ustedes aquí dibujarán su gráfico circular, punto, y acá agarrando el transportador van a medir los sectores que corresponden, ¿ya? Claro, ustedes lo van a hacer de acuerdo, no todos, vuelvo a repetir, todos son la misma medida, va a depender de lo que salga ahí, ¿no? Cogen el transportador y si no es con transportador, ya les dije, entran a la computadora, ¿no? Y lo hacen, ¿ok? Bien, eso es la actividad. Entonces, y acá hay una tareita. Igual la resuelven y la mandan. Ya saben ustedes que las tareas se hacen hasta los sábados. Aquellos que me mandan antes tienen mayor, digamos, calificación porque ahí hay responsabilidad de usted, pero igual, hasta el sábado estoy aceptando las tareas. ¿Okay? En el siguiente gráfico presenta la información de 50 personas sobre los alimentos más consumidos durante el trabajo remoto. ¿Bien? ¿Qué se ha consumido más? De repente hay sanguchitos, sopa, bebida, postres, ensalada. A ver, acá hay un gráfico. Ese es un gráfico ya hecho. Entonces, te dicen que ahora tú vas a hacer la tabla nada más, vas a elaborar una tabla. Esa tabla que hemos visto, la van a elaborar. Ya, pero ¿cómo voy a elaborar, profesores, si no tengo acá el total? No sé cuántos son, ¿no? Entonces, pero acá dice, el total es 50 personas, recuerden, 50. Pero no tengo la frecuencia absoluta, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá, por ejemplo, ¿cómo he sacado yo, digamos, cuántas personas son de sándwich? He cogido, si 50 personas representa el 100%, porque acá como están con porcentajes, entonces manejo el porcentaje. Entonces, si 50 representan el 100%, el 40% que me dice que es de sándwich, ¿ya? ¿Cuántas personas son? ¿Ya? Entonces ahí hago mi regla de 3 y calculo. Igual ustedes van a hacer la regla de 3 para cada uno. Y una vez que calculan, lo llenan en la tablita y listo. Sencillo. ¿Ya? Pero como siempre, durante la clase, ustedes tienen opción para preguntarme, ¿ya? Y para poder ayudarlos. Cuídense y nos vemos en la siguiente actividad.